Son las 8:35 de la mañana. Arnaldo Otegi, Egunon. Egunon, buenos días. ¿Qué puede esperar la gente de los partidos vascos ante esta emergencia sanitaria? Bueno, yo creo que lo que puede esperar la gente de los partidos vascos, de las instituciones y de todo el mundo es un ejercicio de responsabilidad, un ejercicio de transparencia, un ejercicio de no alarmismo, pero de decirle a la gente la verdad, y un ejercicio de corresponsabilidad para salir de una crisis que no tiene solo una naturaleza sanitaria, sino que además tiene una naturaleza de crisis social y económica. Nosotros fuimos los primeros en advertir ya hace algunos días, bastantes días, de la gravedad de la crisis a la que nos enfrentábamos, de su naturaleza integral, de la necesidad de que entrábamos en una crisis que necesariamente obligaba no a competir, sino a colaborar, de la necesidad de suspender las elecciones y la campaña electoral y de tomar medidas drásticas. Todo esto hizo Euskal Herria Bildu, creo que ya hace más de una semana. Y los hechos nos han dado la razón. Es decir, nos encontramos frente a una grave crisis que tiene como derivadas crisis sociales, por ejemplo, en el tema de los cuidados y una crisis económica que se nos avecina. ¿Qué podemos esperar de los partidos políticos? Responsabilidad. Esta no es una crisis que pueda, enfocarse y superarse solo desde las instituciones. Necesitamos hacer algo más. Nosotros hemos propuesto, en una situación excepcional como esta, aparte de todas estas reflexiones que le he hecho, medidas drásticas e instrumentos excepcionales en un momento excepcional. Desde nuestro punto de vista, no entendemos que todavía en la EAE y en Navarra, aunque en Navarra la fluidez de las comunicaciones es mayor entre gobierno y oposición, no exista ya una mesa de partidos, instituciones y sindicatos y empresarios para hacer frente, para estar primero informados de lo que está ocurriendo, que lo que está ocurriendo es grave, y segundo lugar, para empezar a planificar cómo va a ser la salida de esta crisis, que todo el mundo entiende que va a cambiar el mundo, que va a cambiar Europa, que va a cambiar el Estado y que va a cambiar Euskal Herria. Necesitamos sentarnos alrededor de una mesa por videoconferencia, porque hay que tomar medidas para empezar a ver cómo vamos a salir de esta crisis. Y desde nuestro punto de vista, déjeme que le diga una cosa, las viejas recetas no van a valer. Los mantras que el neoliberalismo había impuesto no van a valer. Aquí se le están viendo las costuras a muchas cosas, a un modelo de gobierno, a un modelo de gobernanza y a un modelo social impuesto por el neoliberalismo que nos ha dejado indefensos frente a la crisis del coronavirus, y por eso quiero decir que todo esto es lo que tiene que estar encima de la mesa. Tenemos que reconstruir de manera comunitaria, sobre otros valores, este país. ¿Van a estar en el mismo bando el gobierno y la oposición? Es que solo tenemos un enemigo común ahora mismo, que es el coronavirus. Ahora, lo que hay que hacer es entender que esta es una lucha que no compete al gobierno frente al coronavirus, sino que compete al pueblo vasco frente al coronavirus, al pueblo vasco y a todos los pueblos que estamos sufriendo esta pandemia. Entonces, para que esta lucha sea eficaz, como dice la Organización Mundial de la Salud, no solo tiene que afectar a la actividad de los gobiernos, sino que los gobiernos tienen que colaborar con los partidos, con las organizaciones sociales, con las organizaciones sindicales, con todo el mundo. Por eso nosotros seguimos insistiendo en la tesis de que necesitamos una mesa en la EAE y una mesa en Navarra para poder hacer frente a esta pandemia todos juntos. No se puede tratar de hacer frente a esta pandemia si todos no remamos juntos, pero hay que remar y hay que tomar medidas drásticas. Y ayer nosotros hicimos una propuesta otra vez en este sentido, en el sentido de que para hacer frente a la crisis sanitaria hay una cosa que es para nosotros y nosotras de sentido común. Sigamos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que es la máxima autoridad sanitaria mundial, que está reclamando el confinamiento total y el mantenimiento de la actividad económica mínima. Si no, no hay manera de hacer frente a esto. Cuando se pone como ejemplo a China, para que todo el mundo tenga un punto de referencia en cuanto a la superación de esta pandemia, pues todo el mundo sabe lo que ha hecho China y todo el mundo sabe cuánto tiempo ha alargado China el confinamiento. Por lo tanto, seamos sensatos, colaboremos, montemos y formemos mesas en la EAE y en Navarra para hablar no solo del coronavirus, no solo de hacer ejercicios de transparencia y de contención de la propagación del virus, sino para empezar a pensar cómo vamos a reconstruirnos, cómo vamos a hacer una sociedad mejor, porque todas las crisis tienen también algo de oportunidad y nosotros pensamos que hay que aprovecharla. ¿Se pueden discutir las medidas contra el coronavirus? ¿Ustedes van a apoyar todo lo que decida, por ejemplo, el gobierno vasco frente a la pandemia?
Se pueden discutir y se deben de discutir. Otra cosa es en qué ámbitos se hagan, porque nosotros no somos partidarios de que se acepten las medidas de manera absolutamente acrítica. Vamos a ver, esto es algo que a veces no entendemos muy bien en la lógica de determinadas formaciones políticas en este país. Nuestra responsabilidad como principal partido de la oposición en este país es señalar aquellas cosas que creemos que no son convenientes para hacer frente al coronavirus, porque esa es nuestra responsabilidad. Algunos no acaban de entender que nuestras críticas son en términos constructivos y mejoran el país, porque obligan a reflexionar a los demás. Por tanto, no se trata de que haya un comandante en jefe como es el que se ha convertido el señor Sánchez, que toma medidas y todo el mundo las aplaude. No, tenemos derecho a saber, a conocer con transparencia lo que está pasando. Lo que está pasando es muy grave, va más allá de lo que a veces se dice, y por lo tanto nuestra responsabilidad es poner medidas encima de la mesa. Ayer dijimos, por ejemplo, confinamiento total, cese de las actividades económicas o ponerlas por lo menos en su mínima expresión. Y dijimos también, hay que hacer test de coronavirus a todo el mundo. Lo que no puede ser es que en este país haya gente que pague 300 euros para hacérselo en la privada. No puede ser. Todo el mundo que da síntomas, aunque sean leves, tiene que ser testado con el test del coronavirus, porque no sabemos exactamente cuánta gente hay contagiada. Y nosotros nos tememos que hay mucha más gente contagiada de lo que se dice. Pero por una sencilla razón, aplíquese la lógica y el sentido común. ¿Por qué hay positivos en los gobiernos, en los clubes de fútbol, etcétera? Si eso se está dando ahí, pues es evidente que la población también tiene niveles de contagio superiores. Lo digo sin alarmar a la gente, porque sí que es cierto que va a haber un 80%, como dicen los expertos, que va a tener o vamos a tener síntomas leves, pero vamos a hacer un ejercicio de transparencia y un ejercicio de responsabilidad. No se pueden tomar las decisiones de manera crítica. Otra cosa es que rememos todos juntos, pero remar todos juntos no es hacer tolón y seguir al rebaño. Lo que decimos es que nosotros estamos dispuestos a remar juntos, pero tenemos opiniones propias, tenemos reflexiones propias y tenemos recetas y pronunciamientos propios que quisiéramos fueran escuchados en esta mesa de partidos, sindicatos y empresarios para, entre todos, remar en la misma dirección. Pero, señor Otegi, ¿no les sirve la Diputación Permanente del Parlamento? ¿Quieren una mesa de partidos? Nosotros creemos que la Diputación Permanente primero solo se ha reunido durante esta crisis a petición de la oposición. Y nos parece importante que la Diputación Permanente se reúna, porque, entre otras cosas, vamos a plantear una iniciativa que ya tenemos en marcha para que se reúna con urgencia, por una sencilla razón que la gente va a entender. Nos encontramos en estos tres territorios en una situación excepcional en la medida en que tenemos un Parlamento disuelto y un gobierno que estaba en minoría parlamentaria, no lo debemos olvidar, que estaba en minoría parlamentaria, que está gobernando de manera provisional. Bueno, está tocado así y así están las cosas, pero es que este gobierno necesita un contrapeso y necesita de un contrapeso que lo controle, lo fiscalice y además permita, mediante la Diputación Permanente, adoptar acuerdos que son necesarios para hacer frente a estas crisis de diferente naturaleza. Por tanto, la Diputación Permanente tiene que empezar a funcionar como un mini parlamento para hacer el control de gobierno, para pedir comparecencias o para incluso tomar medidas en una dirección o en otra. ¿Por qué decimos nosotros que además de eso tiene que haber 2 mesas con empresarios y con sindicatos? Porque se puede hacer ahora un seguimiento de la pandemia, se pueden plantear, y la prioridad en este momento es preservar la salud de la gente. A esto es a lo que se tiene que dedicar el Parlamento y la Diputación, el Gobierno, los gobiernos y las diputaciones permanentes. Pero existe otro ámbito que para nosotros es fundamental, que es el ámbito social, sindical, empresarial y de los partidos políticos, porque tenemos que empezar a pensar con urgencia qué nos vamos a encontrar después de esto y cómo vamos a salir de eso. Y yo creo que para eso cualquier país serio, cualquier Estado serio, lo que hace es instrumentalizar y construir los instrumentos necesarios para hacer frente a una situación excepcional. Y que haya una mesa de instituciones, partidos, sindicatos y empresarios siempre será bueno, porque podemos decirnos con franqueza cómo vemos las recetas que unos y otros planteamos y podemos además empezar a elaborar con antelación y con anticipación los planes necesarios para salir de la segura crisis económica y social en la que nos estamos adentrando. Dice usted que el gobierno necesita un contrapeso. Quisiera preguntarle en ese sentido si coincide con Arantxa Tapia, si hay que mantener la actividad mínima, porque si no, cuando salgamos de la crisis empezaremos de cero, o apuestan por un cierre total de la industria. Es que yo creo que
tenemos un problema, y vuelvo a repetir que esto no es una crítica, sino que es un hecho objetivo. Antes de que se tomara la decisión, y la tomó el Gobierno de Madrid, no se tomó aquí, de cerrar la hostelería y la restauración, por ejemplo, ya había taberneros en este país que por responsabilidad social habían cerrado sus puertas. Me estoy acordando de los taberneros de la Cuchi, las sidrerías, etcétera. Es decir, que el pueblo va un pasito por delante. Lo que está ocurriendo ahora es que las grandes industrias están cerrando a iniciativa de los trabajadores. Está cerrada Volkswagen, está cerrada Mercedes, está cerrado Tubos Reunidos, está cerrada la CAF. Es decir, que son los trabajadores los que dicen que no hay condiciones para evitar la propagación del virus en los centros industriales. Por lo tanto, una de dos, o se toma una decisión drástica en ese sentido y se dice, oiga, vamos a mantener la actividad económica mínima, la que permita mantener en una determinada posición la actividad económica del país, pero yo repito, sigamos los consejos de la Organización Mundial de la Salud. Todo el mundo se tiene que meter en casa y salir lo menos posible. Esta es la verdad. Si no, no vamos a hacer que la propagación del virus se detenga. Y tenemos un riesgo, que es entrar en colapso sanitario. Yo le aseguro a usted que Madrid está en colapso sanitario. Está en colapso sanitario. Yo le aseguro a usted que en Cataluña en los próximos días pueden entrar en colapso sanitario. Y nadie nos dice que nosotros no vayamos a entrar. Por lo tanto, seamos conscientes, hagamos un ejercicio de transparencia y seamos conscientes de la gravedad de los hechos. Esto no es ninguna broma y, por tanto, hay que tomar medidas drásticas. Este país tiene recursos comunitarios suficientes para salir de esta y para salir de tales como esta. Pero ahora, por favor, la prioridad, la salud pública, la gente. Esta es la prioridad por encima de cualquier otra. Nosotros sabemos que, porque entre otras cosas lo hemos contrastado, que hay empresarios, por ejemplo, con FEBAS, que no están de acuerdo. Está bien, nosotros respetamos absolutamente todas las posiciones y todas las propuestas. Sabemos que el Partido Nacionalista Vasco y el PSOE no están a favor de esta medida, pero lo que nosotros decimos a la gente es, si la preservación de la salud es la prioridad, todo el mundo se tiene que quedar en casa, porque si no, no vamos a evitar que se propague el virus. Y el virus todavía se está propagando en este país. Y eso nos puede llevar, no quiero ser catastrofista, ojalá no pase, pero por los datos que yo tengo, las actividades en los hospitales están creciendo de manera exponencial, nos puede llevar a un colapso sanitario. Y esto nos puede retrasar esa solución y esa salida que después decimos. Entonces, vamos a ver, nosotros no estamos ahora haciendo política, estamos tratando de hacer un ejercicio de sentido común. No detenemos el virus si no nos confinamos y no salimos de casa para absolutamente nada. Esta es la realidad. Ahora, se puede tomar otra decisión, ¿eh? Por encima de la prioridad de la salud está la prioridad del mantenimiento de la producción. Bien, pero esta es una propuesta que nosotros no compartimos. Señor Otegi, solo sobre la mesa que ustedes están proponiendo, ¿salió esa idea en la reunión del lunes? ¿Se planteó? ¿Lo ha hablado con el Endacari? Sí, nosotros insistimos allí, pero bueno, fundamentalmente aquella reunión se produjo en términos de suspensión y de dejar sin efecto la convocatoria electoral, ¿no? Cosa que nosotros ya habíamos pedido una semana antes, por lo menos, ¿no? Pero sí tuvimos ocasión de hacer esta reflexión también allí, es decir, que necesitábamos habilitar mesas de ese tipo. La Diputación Permanente no sé exactamente si salió o no, pero nosotros estamos planteando una iniciativa en el Parlamento de Gasteiz para que la Diputación Permanente se convierta en un mini parlamento que funcione semanalmente para el control del gobierno. Y entiéndaseme bien, el control del gobierno no significa que estemos ahí fiscalizándolo todo, sino que lo que queremos es que entre todos hagamos frente a la pandemia que tenemos por delante y a las diferentes crisis de naturaleza económica y social que tenemos por delante. Eso exige que el gobierno habilite la Diputación Permanente como un marco de contraste, como un marco en que se debata las cosas y se acuerden las cosas si es posible o se discutan las cosas. Esto estuvo presente allí porque en las medidas que nosotros y nosotras entregamos, además de las medidas sanitarias, estaban medidas de carácter político en las que insistíamos en la Diputación Permanente y en la mesa con empresarios y sindicatos. Nos parece que esto es lo que hay que hacer. ¿Usted cree que Euskadi ha sufrido un 155? Bueno, yo me remito a los hechos, ¿no? Otra cosa es si este es el debate preferente ahora o no, porque ya sé que hay gente que ahora está diciendo que, evidentemente, nosotros los primeros, que el debate sobre la salud pública y el debate de preservación de la salud es el primero. Y tendremos ocasión, después de salir de esta, que salgamos, y salgamos fortalecidos como país y como pueblo,
tendremos ocasión de debatir esto. Pero, hombre, decir que la autonomía no está intervenida me parece hacer una reflexión que no es acertada. Es decir, en estos momentos la Ertzaintza, la Policía Municipal, depende del Ministro de Interior español, la Sanidad depende del Ministro de Interior español y los transportes también. Por lo tanto, que la autonomía sea intervenida es evidente. Otra cosa es que alguien diga que eso es necesario porque hace falta un mando único y estas cosas que nosotros no compartimos porque entendemos, oiga, mire usted, que los vascos ni somos menores de edad, ni necesitamos tutelas para salir de esta o para hacer frente en colaboración con todas las instituciones del Estado, por supuesto, y con todas las instituciones internacionales, pero creemos que tenemos recursos suficientes para manejarnos. Entonces, yo no quiero entrar demasiado en esta discusión porque si decimos que la prioridad es la salud, pues evidentemente vamos a hacer de esto el santo y seña de nuestra actividad política. Ahora, sí me quedo con una reflexión. Usted dése cuenta de que hay gente que lleva 42 años tratando de que lleguen todas las competencias del Estatuto, 42 años, y el Gobierno de España tarda un minuto en dejarte sin efecto todas las competencias que quiere. Esta es la realidad, pero no vamos a hablar de esto ahora. De esto hablamos después de salir de esta crisis sanitaria. ¿Sintió usted anoche la cacerolada contra el comportamiento del rey emérito Juan Carlos I? Pues yo participé entusiásticamente en esta cacerolada porque me parece, bueno, una vergüenza y además me parece que fue totalmente un éxito, ¿no? Me llama poderosísimamente la atención el fervor antimonárquico de algunos ahora, ¿no? Porque muchos ya llevábamos mucho tiempo diciendo en qué consistía esta monarquía, ¿no? Y vamos a ver, es escandaloso que el rey emérito haya sacado dinero del país, pero lo escandaloso en origen es que el rey emérito era rey emérito porque lo puso un tal Francisco Franco, que no era precisamente un demócrata. Y en el origen de la transición, en el origen del modelo de la transición, están todas, digamos, los orígenes de todas estas crisis, ¿no? Yo participé en la cacerolada y además digo otra cosa. Nosotros ayer firmamos un documento conjunto con Esquerra, con Junts per Cat, con el BNG, llamando a la cacerolada con un título que me gusta mucho, que era Salud y Repúblicas. Salud y Repúblicas. Y nosotros no participamos, al menos ayer, en esta cacerolada para exigir que ese dinero vaya a la sanidad pública, que nos parece perfecto, nos parece maravilloso. No, nosotros lo que decimos es que el régimen monárquico y el régimen del 78 tienen que decaer y que eso tiene que dar paso a un Estado que reconozca la plurinacionalidad y el derecho a autodeterminación. Pero repito, nosotros participamos en la cacerolada, pero repito, todas nuestras energías a combatir el virus, medidas drásticas, confinamiento total, test del coronavirus a toda la población. ¿No tocan otros debates entonces ahora? Yo creo que de momento no es que tampoco nos opongamos a hacer otros debates, porque parece que ahora hay como una especie de tela de araña que no nos permite salir de aquí, pero nos parece que la población ahora mismo no está muy receptiva a otros debates y nos parece lógico. La gente está muy preocupada, la gente no sabe qué va a pasar con su trabajo, se están produciendo muchos ERTEs en mi zona, que saben que es una zona industrial. Pues los ERTEs están a la orden del día, la gente se va a ir a casa, va a empezar a cobrar el paro, no sabe exactamente bien qué complementos va a obtener. Bueno, todo esto es lo que preocupa a la gente ahora y yo le puedo asegurar que yo creo que la gente está viviendo una especie de estado de shock. Yo creo y estoy convencido de que la Euskal Herria que va a salir de la crisis, y seguro que va a salir, no va a ser la misma, pero en cualquier caso nos tenemos que adelantar y hacer esa previsión. Es decir, o reconstruimos el país en otros términos sobre los valores del comunitarismo, de la solidaridad, del impulso a la administración y al sector público. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de que la sanidad privada era mucho mejor que la pública? Alguien ahora se debería hacer esta pregunta y es ¿qué haríamos nosotros y nosotras ahora sin sanidad pública? Y sin embargo se han producido muchos recortes en la sanidad pública y ahora es la sanidad pública la que está en la primera línea de frente haciendo frente a esta enfermedad, ¿no? Por eso digo que ahora lo que toca es, sobre todo, preservar la salud de la gente y, segundo, empezar a prever, y por eso ya sé que estoy pesado con esto, pero por eso necesitamos una mesa a decir cómo vamos a reconstruir nuestro tejido social, comunitario, nuestro tejido económico, con qué tipo de instrumentos, con qué tipo de valores, porque el neoliberalismo ha enseñado aquí todas las costuras, ¿eh? Aquí ahora un virus está poniendo en jaque a la economía mundial. Esta es
la gran receta del neoliberalismo. Menos Estado, menos sector público, lo privado funciona mejor, y en cuanto un virus se expande por el planeta, pues fíjese usted lo que pasa, que se para todo, que estamos todos en casa. Entonces, o hacemos esa reflexión y decimos, y sobre todo los vascos y vascas decimos, oiga, como no tengamos un Estado, no tengamos a quien nos proteja, necesitamos un Estado, entre otras cosas, para hacer estas cosas, para proteger a la gente y para construir una sociedad diferente, ¿no? Nos queda un minuto, señor Otegi, brevemente. Sí. ¿Las elecciones para cuándo? Si se pueden hacer antes del verano, mejor que después. Yo no entiendo muy bien la ansiedad que tienen algunos por no haber fecha las elecciones. Es decir, no se pueden hacer elecciones si no se garantiza la salud de la gente. ¿Cuándo va a ser eso? Pues no lo sé. Nosotros calculamos que esto se puede alargar. Nosotros entendemos la reflexión de quien dice, oiga, pero preveyendo lo que viene después, que es esta crisis social y económica, pues evidentemente hay que hacer las elecciones cuanto antes. Bien, nos vale como propuesta, pero lo que decimos es, nosotros no vamos a estar en ningún tipo de propuesta de adelanto electoral o de que se convoquen unas nuevas elecciones si no está garantizada la salud de la gente. Y segundo, esta es una reflexión que yo digo a las que quisiera hacer en esta mesa de partidos, sindicatos y empresarios. Si alguien piensa que las viejas recetas, los viejos gobiernos van a valer para hacer frente a la nueva sociedad que va a surgir de esta crisis, creo que se equivoca de plano. Nosotros consideramos que va a haber que construir otro tipo de políticas, otro tipo de programas, otro tipo de marcos conceptuales para hacer frente a lo que se nos viene encima. Arnaldo Otegi, coordinador general de Euskal Herria Bildu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zuei. Mucho ánimo a todos.